Voy a Sí, comenzar. profe, de todas maneras yo les avisé como a las 1:30 por el grupo. Ah, ok, listo. Entonces comencemos para no, que recordemos que este encuentro es cortiquitico, son 40 minutos que tarda y, no, y mejor para aprovechar el tiempo, ¿listo? Bueno, la última parte que nos queda de la guía se llama es las leyes de Newton. Las leyes de Newton, entonces, como dice ahí, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. En particular, estos son relativos al movimiento de los cuerpos. Entonces, las leyes de Newton, ahí es donde vamos a empezar a ver todo lo que hace que hayan movimientos, qué es lo que hace que haya un movimiento circular, qué es lo que hace que haya una caída libre, qué es lo que hace que haya un movimiento variado, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí trabajar con las leyes de Newton. En las leyes de Newton se trabajan tres leyes. Son las básicas, son las fundamentales. La primera ley es la primera ley de Newton que dice, un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, es decir, velocidad constante en línea recta, a menos de que experimente una fuerza externa neta. Me refiero a, bueno, primero que todo, esta es la ley de que se llama la ley de la inercia, ¿sí? Todo objeto, así, aquí trabajamos todo lo que es, en esta primera ley trabajamos todo lo que tiene que ser el equilibrio, mantener el equilibrio. Entonces, aquí en este ejercicio, en esta parte del tema, perdón, vamos a mirar la existencia de fuerzas. Primero, ¿qué es una fuerza? Empecemos por definir esa parte. ¿Qué será una fuerza? Una fuerza es, bueno, pues yo cuando les pregunto a ustedes en clase qué es fuerza, muchos me dicen, no, es lo que ejercemos, lo que, un empuje, una presión, ¿sí? No, eso también son fuerzas. Esos dos términos, empuje y presión, también son fuerza. Entonces, ¿qué será una fuerza? Fuerza simplemente es una acción, ¿listo? Una acción que ejerce una masa sobre otra masa, ¿sí? Pueda para que se mueva o para que esté quieta, cualquiera de las dos cosas. Pero es una fuerza que ejerce una masa sobre otra masa. ¿Listo? Ahora, me dice que aquí, en términos más sencillos, cuando una fuerza neta sobre un cuerpo es igual a cero, su aceleración es igual a cero. En resumidas cuentas, la primera ley de Newton me quiere decir que la sumatoria de fuerzas, bueno, me queda esa sumatoria muy rara, la sumatoria de fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo tienen que ser siempre igual a cero. ¿Para qué? Para que sea para que haya equilibrio. Si no hay equilibrio, tenemos el caos. ¿Listo? Entonces, siempre esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero para que haya un equilibrio. Entonces, para poder nosotros saber qué fuerzas están actuando sobre un objeto, pues debo hacer una cosa, digamos que esta es mi superficie y digamos que esta es mi masa. ¿Listo? Entonces, para yo saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa masa, pues debo realizar una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, su definición es el dibujo de la indicación hacia dónde va cada fuerza, ¿sí? Es el dibujo de las fuerzas que ejercen sobre un objeto. ¿Listo? Como aquí, en este momento estoy diciendo, listo, tengo una velocidad igual a cero y una aceleración igual a cero, entonces vamos a mirar qué fuerzas ejercen sobre ese cuerpo. Entonces, siempre, bueno, en los libros o en las páginas de internet, algunas dibujan las fuerzas a partir sobre la superficie. Entre la masa y la superficie, ahí empiezan a dibujar las fuerzas. Otras los dibujan en la mitad de la masa, en la mitad de la masa. A mí me gusta dibujarlas en la mitad de la masa, ¿sí? Porque se ven mucho más claro y se entiende. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dibujar en la mitad de la masa. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercerían sobre esa masa que está ahí en reposo? Dos fuerzas. Voy a dibujar acá.
Una, una que es vertical hacia abajo, y esta es la que voy a definir como peso. ¿Listo? Peso es la W minúscula. ¿Listo? Existe el término peso. Fricción. Sí, hay fricción, sí señora, Terly, si tienes toda la razón. También hay fricción entre las dos superficies. Fricción es la fuerza que ejerce entre las dos superficies. ¿Listo? La que hay entre las dos superficies. Lo que pasa es que en el caso de la fricción, en este sistema, no hay. O sea, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta porque no está ejerciendo ni para la derecha ni para la izquierda. Simplemente las dos están en contacto. Listo, ahí las dos están en contacto. Entonces, por eso no se tiene en cuenta en este momento la fricción. ¿Listo? Profe, digamos una pregunta. Dime. Cuando las dos fuerzas se ejercen hacia abajo, ¿ambas se diagraman con la flecha hacia abajo? Sí, señora. ¿O no Sí se hay, confunde? Es que yo veí. no, a ver, cuando hay dos fuerzas y las dos indican hacia abajo, igual. Lo que pasa es que ahí es donde tengo que identificar y diferenciar las dos flechas, ¿sí? Porque debe ser que una debe ser un poquito más larga que la otra, porque, pues, por el valor numérico, o simplemente, pues, se colocan una detrás de la otra. Me refiero a, cambiémosle el color, digámosle que, yo lo coloco con esta forma, listo. Digámosle que donde termina una, comienza la otra, ¿listo? Dibujémosla así más o menos. ¿Listo? Entonces, por eso, ahí es donde lo que yo les, bueno, yo a ustedes no les retomé la parte de vectores, pero es el tema que ustedes tuvieron que haber visto el año pasado en décimo. Y eso es lo que yo estoy trabajando en décimo ahorita. Yo aquí estoy haciendo, en este caso estoy haciendo una suma de vectores, ¿sí? Estoy colocando un vector que me indica que se llama peso, ¿listo? Peso, en este caso peso, y otro vector que indica hacia abajo también puede ser, otro ejemplo, puede ser que yo haya colocado otra masa acá, encima. Entonces, la fuerza que me está ejerciendo, primero esta masa, digamos que está la masa uno, y inmediatamente tengo otra masa, que es otro peso, que va sobre la masa, que es la masa 2, ¿sí? La masa 2, el peso de la masa 2. ¿Listo? Puede ser. Pero por ahora no nos enredemos en ese momento, en esto. Simplemente por ahora miremos que es una sola masa. ¿Listo? Para que me entiendan cómo es el diagrama de cuerpo libre, que en la siguiente guía vamos a trabajar precisamente eso. Cómo se grafican cómo se hace el diagrama de cuerpo libre, cómo grafico yo las fuerzas, cómo indican dependiendo cómo esté la posición de la masa. Por ahora, únicamente necesito que me entiendan que existen esas fuerzas y cómo se están graficando, ¿listo? Y que me permiten a mí mirar que mi sumatoria de fuerzas va a ser siempre igual a cero, ¿listo? Entonces, bueno, tengo el primer término fuerza, que el peso es una fuerza, ¿sí? Está mal concepcionado el término peso, porque peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad. Si miramos la segunda ley de Newton, ¿qué me dice aquí? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué les dije en caída libre? Que la aceleración también era igual a ¿qué? A la gravedad. ¿Sí ve? Entonces, masa por gravedad. Aquí está la segunda ley de Newton aplicada. ¿Sí ve? Segunda ley de Newton aplicada. Entonces, cuando a mí me dicen vaya pésese, yo estoy calculando mal mi peso, porque mi peso no es lo que me muestra la báscula, ¿sí? 45, 80, 90, 95 kilogramos. Eso no es peso, porque no está interactuada la gravedad. En las leyes de Newton la gravedad la voy a colocar como 10 metros por segundo al cuadrado. La vamos a dejar entera. Vamos a dar el término entero. ¿Listo? Para no complicarnos tanto con los decimales. Entonces, si yo peso 95, perdón, si mi masa que me indica en la báscula son 95 kilogramos, entonces, si yo quiero averiguar mi peso,
Pues multiplicado por 10, que vale la gravedad, pues serían 950 newtons. La fuerza está en términos de newtons. ¿Listo? Y el término newton, ¿en qué términos está? En kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Recibe? Unidad de masa, mire, por unidad de aceleración. Mire acá. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, si yo calculo el peso, entonces sería unidad de masa por unidad de aceleración. Entonces yo estaría diciendo, en el caso de mi ejemplo, que mi masa son 95 kilogramos, multiplicado la gravedad, que son los 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, 95 por 10, perdón, me da 950 newton. Ese sí es mi peso. Por ejemplo, digamos que alguna tiene una masa de 50 kilogramos. Entonces, multiplicado por la gravedad serían 500 newtons. Ese es su peso. Es una concepción errónea que se tiene desde hace mucho tiempo y no se ha podido quitar, que nosotros no estamos midiendo, nosotros no estamos midiendo nuestro peso, estamos midiendo nuestra masa corporal. ¿Listo? Eso es lo que nos está Profe, diciendo mi balanza. siempre son los 10 metros sobre segundo. Sí, señor, esa es la Siempre gravedad. son los 10 metros sobre segundo. Sí, señora, vamos a dejar, cuando ya estemos trabajando todo, de aquí en adelante, con las leyes de Newton y de aquí en adelante, todo lo que trabajemos con respecto a las leyes de Newton, la gravedad la vamos a dejar como 10 metros por segundo al cuadrado. La vamos a dejar como por 10. Pero sin embargo sabemos que realmente su número es 9.8. Más que la vamos a dar como 10 para que no nos enredemos. ¿Listo? Con los decimales. Es para evitarnos el enredo con los decimales. ¿Listo? Ok. Listo. Ya sabemos cuál es la concepción de peso, porque es que ese sí me interesa aclararlo mucho, porque yo sé que esa es una concepción muy errónea que tenemos y eso muchas veces los profesores no lo dan a entender a los estudiantes. ¿Listo? Ok, sigamos aquí. Entonces, hacia abajo está el peso de la masa. ¿Listo? El peso de la masa. Y hacia arriba va a haber otra fuerza que es del mismo valor, pero en sentido contrario, que se llama la normal. La normal es la fuerza que ejerce la superficie donde se coloca el objeto, ¿sí? En este caso, la superficie que yo tengo aquí me está ejerciendo una fuerza en sentido contrario y del mismo valor al peso del objeto. ¿Por qué existe esa fuerza? Y debe existir esa fuerza. Si no existiese esa fuerza, cuando yo coloco un objeto, digamos, encima de una mesa, pues esa masa me rompe la mesa y siempre la masa se va a comenzar a ir hasta el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que de pronto, para que los objetos no se sigan yendo hacia el centro de la Tierra, es precisamente esa fuerza neta, ¿listo? Que es la que ejerce las superficies donde ubiquemos los objetos. Si yo coloco en un segundo piso, un tercer piso, una masa, X masa, cualquiera, con cierto peso, pues si no existiera esa fuerza normal, haría que se rompan, hiciera un boquete en el segundo piso, hiciera un boquete en el tercer piso, hiciera un boquete en el segundo, hiciera un boquete en el primero, y siguiera bajando hasta que llegue al centro de la Tierra, ¿sí? Por eso es la parte de la fuerza neta, que es la que hace que los objetos se mantengan sobre la superficie, ¿listo? Y las podamos ubicar donde queramos, en un segundo, en un tercero, en un cuarto piso, ¿listo? Esa es una de las razones. Esa es la razón de por qué existe esa fuerza neta, ¿listo? Ahora. Profe, ¿y por qué hasta el centro de la Tierra no podría pasar el centro y seguir derecho? Bueno, podría ser también, pero entonces lo que pasaría es que se iría hasta cierto punto y se devolvería otra vez al centro de la Tierra.
Eso es lo que pasaría, ¿sí? Si pasara derecho el centro de la Tierra, pues seguiría, pero volvería otra vez a devolverse. ¿Por qué? Porque el centro de la Tierra es la que nos está trayendo, ¿sí? Esa es la que está haciendo que por eso es que nosotros, por más un salto que hagamos, el salto que hagamos, pues llegamos hasta cierta altura y volvemos otra vez a llegar a la superficie de la Tierra, ¿sí ves? ¿Qué pasa con los astronautas? Cuando tú observas en la NASA que dicen, es que salió un cohete de la Tierra y fue al espacio. Lo que pasa es que necesitas, si tú te das cuenta, cuando el cohete empieza a salir, a ejercer su fuerza en sentido contrario a la gravedad, tiene que quemar gran cantidad de químicos para poder que contrarreste esa fuerza de gravedad y poder salir de esa fuerza gravitacional que está ejerciendo la Tierra, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, esa quema, por donde sale la propulsión que genera ese cohete en la quema de su combustible es bastante grande, tiene que ser bastante grande para poder esa velocidad, junto con esa velocidad con que sale ese cohete, pueda salir de la Tierra. Si no, siempre va a salir, siempre va a estar hacia adentro, que si tú te das cuenta, sí, los astronautas salen hasta cierta parte donde ya no está ejerciendo esa fuerza gravitacional, y es lo que hace, ese es el punto estacionario, no me acuerdo bien el nombre ahorita en este momento, que es donde los objetos están flotando, donde están los satélites, que es donde están flotando, pero a su vez se logran mantener un poquito dentro de esa fuerza gravitacional y no salir para cualquier lado del universo, ¿sí? Entonces todavía, sin embargo, todavía hace que el objeto se mantenga ahí en esa rotación, ¿sí? Ese campo gravitacional, perdón, ya me acordé, campo gravitacional, gran campo estacionario. Ese campo estacionario es una parte donde ni ejerce tanto la fuerza de gravedad ni hace que el objeto se vaya fuera del espacio, ¿sí? Entonces hace que se siga manteniendo en ese movimiento circular alrededor de la Tierra. Cuando ya pasan ese campo estacionario y entran al campo gravitacional de la Tierra, pues automáticamente ya caen hacia el centro de la Tierra. Y ahí sí caen. ¿Listo? Ok. Entonces, miramos acá. Bueno, ¿qué me dicen por aquí que me están preguntando? O sea que ahí se aplica la ley de la inercia. Exacto, es que esa es la ley de la inercia. Sí, señora, exacto. Ahí estamos aplicando la ley de la inercia. Eso es precisamente, que es la primera ley de Newton. ¿Listo? Ok, bueno, entonces sigamos mirando aquí nuestro objeto. Entonces, estas son las fuerzas que se ejercen sobre el objeto. Entonces, si yo digo sumatoria de fuerzas, va a ser igual ¿a qué? A la normal, porque ya recuerden cuando yo les dije el plano de coordenadas, cuando mirábamos cuando los objetos iban hacia arriba eran positivos, a la derecha eran positivos, a la izquierda negativos, hacia abajo negativos. Entonces, primero colocamos los positivos, como hacia arriba es positivo, entonces la normal, y como el peso hacia abajo negativo, menos el peso, va a ser igual a 0, ¿sí? Esta normal tiene que ser igual al peso. ¿Para qué? Para que se mantenga esa sumatoria y se mantenga esa proporcionalidad de ser igual a 0. ¿Listo? Eso es en el caso de que el objeto esté quieto, esté en reposo, no se esté moviendo, no se le esté ejerciendo una fuerza. ¿Listo? Ahora, en el caso contrario, de que ahora vamos a mirar de que la velocidad va a ser constante, ¿cierto? Y la aceleración también va a ser constante. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a colocar las fuerzas de otro color. Debo también tener, para que mantenga la parte de la sumatoria igual a 0, pues debe haber también dos fuerzas. Una en sentido contrario a la otra. Entonces, ¿qué fuerzas encontramos aquí? Pues inicialmente, para que se mueva, pues debo tener una cosa que se llama ¿una qué? Una fuerza aplicada. ¿Sí? Debe haber una fuerza aplicada para que el objeto se mueva. ¿Sí? Si yo lo tengo quieto, pues aplico una fuerza
para que se mueva. Ojo, aquí la estoy dibujando a la derecha. No necesariamente tiene que ir a las fuerzas a la derecha. Las fuerzas también pueden ser hacia la izquierda, también pueden ser hacia arriba, también pueden ser hacia abajo que se le apliquen, dependiendo lo que indique la situación problema. ¿Listo? Entonces, como tenemos la fuerza aplicada, y en este caso la estoy dando a la derecha, hubiese podido decir a la izquierda, ¿sí? Hubiese podido decir a la izquierda, no hay problema. No hay problema hacia donde yo le indique. Pero bueno, en este caso digamos que está a la derecha. Como la fuerza aplicada está a la derecha, en sentido contrario, debe haber otra fuerza y es la que me indicó la compañera ahorita. Se llama fuerza de fricción o rozamiento. Ahí sí ya ejerce esa fuerza, ahí sí ya la vamos a ver en pleno, ¿sí? Que la fuerza de rozamiento, ¿qué es? Es el contacto entre una superficie y otra superficie, ¿sí? Contacto de dos superficies, que cuando yo voy a empezar a mover un objeto, entonces empiezo a sentir esa restricción que me impide que se mueva el objeto con facilidad. Otro ejemplo, digamos, ustedes recuerdan la pista de hielo o una pista de jabonosa. Cuando ustedes van a caminar, van a dar el primer paso, ¿qué pasa? Se empiezan a deslizar, ¡pin! Y se caen, ¿sí o no? No hay rozamiento, está muy pequeñito el rozamiento para que yo pueda hacer el movimiento. En cambio, si no hubiera esa pista, si no fuera normal, el piso normal, cuando yo me voy a mover, pues mis pies o mis zapatos más exactamente están rozando entre el suelo y mis zapatos y eso es lo que hace que yo pueda dar mi primer paso sin tener que resbalarme, sin que me caiga. ¿Sí ven? Entonces, por eso existe esa fuerza de rozamiento. Siempre vamos a tener rozamiento. El rozamiento va a existir en todo. Vamos a tener rozamiento con el aire, vamos a tener rozamiento en el suelo para poder caminar, para poder correr. Si no hubiera ese rozamiento no podríamos ni siquiera caminar ni correr. ¿Sí ven? Entonces, va a estar en sentido contrario y debe valer igual a lo que vale la fuerza aplicada. Entonces, por lo tanto, me voy a hacer acá este lado. Si yo quiero cuadrar mi sumatoria de fuerzas acá, ahora como está ese objeto, pues debo decir que mi sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Para qué? Para que estas sean igualadas a 0. ¿Sí ven? Y haya equilibrio. Haya equilibrio. Entonces, por lo tanto, si yo quiero mirar qué fuerzas hay en el eje Y, entonces estoy diciendo que tengo mi fuerza normal, igual, positiva hacia arriba, menos el peso, y esto tiene que ser igual a 0. Mi sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la fuerza aplicada que indica hacia la derecha, ¿cierto? Y como a la izquierda es negativa, menos la fuerza de fricción, esto va a ser igual a ¿qué? A 0. ¿Listo? Y mire, ¿sí ven? 0, 0, todas dan 0, por lo tanto, se está cumpliendo la ley de la inercia donde me dice que la fuerza neta debe ser igual a 0, para que mantenga un equilibrio. Si no hay ese equilibrio, grave muchachos, no hay, en ese caso no habría, no existiría estas leyes, seríamos el caos, estaríamos en un caos total. ¿Listo? Diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas para que me dé igual a 0, sea constante, haya equilibrio. Ahora sí está claro. Dice, profe, con las leyes de Newton podrías explicarnos la paradoja de Zenón. Uy, mamita, pero usted para dónde se me fue. Hola, espérese porque se me fue muy lejos. Sí se podría explicar, pero uy, no. No, China, espérese porque apenas estamos empezando a entender lo que son las leyes de Newton, ¿listo? No se me vaya tan lejos, no se me vaya tan lejos, despacio, despacio, ¿listo? Despacio. Pero sí se podría hacer. ¿Listo? Ok. Esa es la primera ley de Newton. ¿Listo? Por ahora necesito que me tengan en claro es esto, que me entiendan toda esta parte. ¿Listo?
porque en la siguiente guía que vamos a trabajar, vamos a mirar más a fondo cómo sería aplicando esta diagrama de cuerpo libre, cómo lo calcularíamos, sacando valores, ¿listo? Pero por ahora solamente necesito que me entiendan que existe esto, ¿listo? Me interesa más de seguir la parte de la siguiente parte de las leyes de Newton, ¿listo? Entonces, la segunda, vamos a seguir con la segunda ley de Newton. Entonces voy a borrar aquí para ir limpiando, ¿listo? La segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Ah, ok. En la primera me decía si está quieto o está en movimiento constante, pero resulta que en la segunda ley de Newton, como siempre hemos visto en la vida, nada es constante, ¿listo? La guía se las estaré dejando el día jueves, ¿listo? Que es cuando nos toca a nosotros dejar las guías, ¿listo? Entonces, cuando me toca a mí, mi día es el jueves, ¿listo? Entonces, yo el jueves les estaría ya mandando esa guía, ¿listo? Ok, entonces, vamos a mirar la segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton me dice, listo, la fuerza neta que ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que produce dicha fuerza. Entonces, ahí ya estamos mirando que ya el objeto no está constante, estamos en movimiento. Listo. Entonces, ya el objeto se está moviendo. Entonces, ¿qué tenemos? Que fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Entonces, ahí está determinado que, bueno, tenemos una masa que sería la constante. Aquí hay otra cosa que dice, mire, tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. La masa es una magnitud escalar. ¿Listo? Entonces, tenemos la fuerza, tenemos la aceleración y me da en términos de Newton. ¿Listo? Ok, esa es la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, ¿qué me dice? Que me interesa también ver la tercera ley porque ya casi se nos va a acabar el tiempo. La tercera, ¿qué nos dice? Dice, la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción-reacción, sintetiza este tipo de situaciones de la siguiente manera. Si un cuerpo ejerce una fuerza, una acción, sobre otro, el otro ejerce una fuerza de igual valor, una reacción, pero de sentido contrario sobre el primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta es una masa, esta es otra masa. Masa 1, masa 2. Cuando yo las pongo en contacto, la fuerza que ejerce la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2 para que las dos se mantengan constantes. ¿Sí? Como también tiene relación con la primera ley de Newton, para que mantengamos el equilibrio. ¿Listo? Es decir, esta masa sobre esta masa está ejerciendo una fuerza hacia allá y esta masa sobre esta masa está ejerciendo una fuerza hacia allá. Y las dos se mantienen en equilibrio, son de la misma magnitud, sino que por la ubicación de los ejes coordenados, pues esta es positiva porque indica la derecha y esta debe ser negativa porque indica la izquierda. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas, ojo, por aquí hay una cosa importante que dice, bueno, aquí una cosa que dice, ¿dónde fue que me dijo? ¿Dónde es que? Bueno, independientemente, ojo, independientemente como esté ubicado el plano de coordenadas, está ubicado las fuerzas. Me refiero a una cosa es que si yo tengo mi plano de coordenadas así, que aquí es positivo, aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo, ojo, eso en el caso de que yo estoy hablando de fuerzas a nivel de ángulo 0 grados o 90 grados. Pero si yo tengo un plano inclinado, pues ese eje coordenado se corre con respecto al plano inclinado. Es decir, mi eje Y vendría de esta forma y mi eje X vendría en esta forma. ¿Sí ven? Entonces yo tengo que estar muy pendiente de mis fuerzas, sobre todo la aplicada, la fuerza aplicada siempre indica en sentido a cómo esté ubicado el plano. Lo mismo la fuerza normal. La fuerza normal indica en el sentido hacia dónde va el plano. En cambio, el peso siempre es vertical hacia abajo. Siempre. De ahí nunca se sale. Siempre vertical hacia abajo.
sin importar cómo esté el plano inclinado. Siempre es vertical hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esta tercera ley de Newton yo lo aplico mucho a la vida cotidiana. Para toda acción hay una reacción. Si yo estoy en el colegio, estoy con mis compañeros y yo me paro y le doy un calvazo a un compañero, pues, ¿qué va a pasar? Que el compañero se va a parar y se me va a enfrentar y me va a dar también el calvazo. Entonces, ¿cuál es la acción? El que yo le pego el calvazo. ¿Cuál es la reacción? Lo que hace el compañero, pararse y pegarme también. ¿Sí ve? La tercera ley de Newton se aplica mucho a la vida cotidiana. Siempre lo he dicho. ¿Listo? Entonces miremos qué es lo que hay que hacer en los ejercicios que yo les mandé. Que los ejercicios son el K, el L, el M y el N. Estos 4. ¿Listo? Estos 4 ejercicios están aplicados a esta fórmula. ¿Listo? Esos 4 ejercicios son solamente con esa fórmula. No tienen que hacer nada más. ¿Listo? Nada más. Simplemente es aplicar esa fórmula a esa ecuación. ¿Listo? Ay, no se me borró. Permítanme, yo borro esto. Entonces, miremos un ejemplo. Miremos uno de los ejercicios. Dice, ¿qué fuerza se necesita para que un niño que se encuentra en un trineo de masa 70 kilogramos a una aceleración de 1. Ay, aquí es 1. Me comí la coma, discúlpeme, de 1.45 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice? El ejercicio, entonces, ¿qué me dice la ecuación? La ecuación me dice, ok, la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces me dice, ok, entonces la fuerza es igual a ¿qué? ¿La masa cuál es? 70 kilogramos. ¿Listo? Por la aceleración que es 1.45 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, simplemente multiplico esos dos valores. Entonces digo, 70 por 1.45, eso me da un total que la fuerza que se aplica sobre ese trineo es de 101,5 ¿qué? Newtons. Esa es la fuerza que se ejerce sobre ese trineo. ¿Listo? O sobre el niño, más exactamente, que dice cuál es la fuerza que se necesita para un niño, para acelerar a un niño que se encuentra en un trineo. Entonces, esa es la fuerza que yo debo aplicar para que el trineo se mueve, para que el niño se deslice en ese trineo. ¿Claro o hay dudas? ¿Está claro? Profe, pues a mí me quedó la duda a mí me quedó la duda de lo que tú dices de que se sitúa en el, o sea, que se sitúa el plano en como esté, no, o sea, la fuerza aplicada, ¿sí? Y la otra fuerza que se pone La según fuerza cómo net. esté el plano. Eso es Sí. lo que no entendí. Bueno, por ahora no te preocupes Eso. tanto por esa parte, ¿listo? Eso lo vamos a ver en la siguiente guía. Por ahora lo que necesito es que me entiendan que existen perdón, que existen 3 leyes, que la primera habla sobre que existen fuerzas y que esas fuerzas están en un movimiento constante y que tienen que ser igualadas a 0, ¿cierto? Que existe una segunda fuerza, que la segunda fuerza es la que está relacionada con el movimiento, porque no todas las veces los objetos van a estar siempre en un movimiento constante, sino con el movimiento. Entonces, va a estar relacionado con la aceleración y con la masa. Y que existe una tercera ley que es, si yo le aplico una fuerza, pues inmediatamente va a tener una acción y una reacción. Que si yo le aplico una fuerza, pues su sentido contrario sería la fuerza fricción. ¿Sí? Inclusive, con la gráfica que les estaba haciendo del diagrama de cuerpo libre de los objetos, cuando están en movimiento, mira que ahí estaba aplicando también la tercera ley de Newton, la tercera ley. Por ahora necesito que me digan más o menos cómo se aplica la segunda ley, que son esos 4 ejercicios que estoy haciendo ahí. En la siguiente guía sí vamos a aplicar más y les voy a explicar mucho más a fondo cómo sería en un plano inclinado, cómo se verían las fuerzas. ¿Listo?
Pero por ahora, mirando esos ejercicios, ¿está claro qué es lo que toca hacer? ¿Cómo hay que resolverlos? Inclusive, si miramos aquí en el ejercicio J, donde yo les dije la vez pasada, dije la clase pasada, que no lo hicieran porque no habíamos visto todavía el término fuerza, inclusive ya los podemos calcular, ¿sí? Porque me dice, listo, fuerza es igual a masa por aceleración. Me dijeron, calcule la aceleración centrípeta. Mire, ya tengo el valor de la aceleración, ya acaba de calcular la fuerza. Ahora me dice, ¿cuál es la masa? Pues yo ya conozco, bueno, no me dice cuál es la masa aquí, ¿cierto? Pero puedo averiguar la masa de la Tierra. Yo sé cuál puede ser la masa de la Tierra porque esa es una constante y puedo averiguar cuál es la masa de la Tierra. ¿Listo? Eso es, esa masa de la Tierra vale, creo que es 5.77, creo que es 5.77 por 10, bueno, por 10 no me acuerdo exactamente. No me acuerdo exactamente en este momento cuánto vale la masa de la Tierra, pero esa la puedo averiguar por internet. Por internet me dan ese valor. Espérenme a ver si yo la logro encontrar. Permítame un segundo. Permítame, yo la busco aquí en el celular y ya les digo cuánto vale la masa de la Tierra. Masa de la Tierra. Bueno, no era 5.77, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Esa es la masa de la Tierra. ¿Sí? Ustedes la pueden buscar sin ningún inconveniente por internet porque eso es una constante. ¿Sí? Vale 5.92, perdón, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Sí? Esa es la masa de la Tierra. Eso es lo que vale la Tierra. Entonces, ya tengo la masa, tengo la aceleración porque me pidieron calcularla, puedo calcular su fuerza. En el ejercicio anterior, el del niño del carrusel, dice, un niño del carrusel se mueve con una velocidad de 1.35 metros por segundo. Estando a 12 metros, calcule la aceleración. Mire, ya aquí me están pidiendo calcular la aceleración.